RCR le informa que en este momento pasamos de horario supervisado a horario todo público. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes, 3 de junio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y a través de todas nuestras plataformas digitales, por TuneIn y YouTube. A propósito de, esta semana viene cargada de noticias. Creo que Nicolás Maduro, ustedes recordarán esta frase, percibe la realidad muy distinto a lo que es. Esto lo dijo Ricardo Merlo, vicecanciller de Italia, al Clarín de Argentina, en el marco de su visita a Venezuela como parte del grupo de contacto. Y sacamos a colación esta declaración porque tras escuchar la entrevista que le hizo el periodista Jorge Ramos al dirigente del PSUV, no podemos llegar a otra conclusión. En el país no hay presos políticos, se respeta el Estado de Derecho, crisis humanitaria la que hay en Estados Unidos y en Venezuela. Todos tienen hasta 3 médicos de familia. Son algunas de las afirmaciones que ofreció Nicolás Maduro en esta entrevista que fue confiscada, ustedes lo recordarán, que provocó la detención y posterior expulsión del país del equipo de Univisión que realizó este trabajo. Lo vamos a comentar durante la mañana de hoy, por cierto. En un momento de sinceridad, dice Maduro, el que paga es el que pone la música para que bailes. Hoy el tema venezolano será discutido entre los cancilleres de Rusia y Colombia en el marco del Foro Internacional Económico de San Petersburgo. The Wall Street Journal revelaba en un trabajo especial que la contratista estatal rusa de defensa Rostec, que había entrenado tropas en nuestro país, estaría retirando gradualmente su personal de Venezuela por falta de pago. Una persona cercana al gobierno ruso dijo que Rostec sopesó los beneficios políticos de apoyar a Maduro, comparando con el crecimiento económico del régimen y sus pasivos, obligando a la empresa a tomar una decisión estratégica sobre los vínculos con Caracas. Ellos creen que la pelea se está perdiendo, dijo la fuente. Sin embargo, hoy Rostec ha salido a desmentir la información, advirtiendo que la representación en Venezuela no ha variado mucho con el tiempo. Lo comentaremos. El fin de semana, el presidente encargado del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en una actividad en Barinas, aseguró que esto no comenzó en 2019, pero sí va a terminar en 2019. Estos temas vamos a conversar con nuestro primer invitado. Vamos a hablar acerca de la comunidad internacional, porque, entre otras cosas, Canadá, por ejemplo, informó que iba a retirar a su personal, suspender operaciones diplomáticas de su embajada en Venezuela. La canciller canadiense alegó que el régimen de Nicolás Maduro ha limitado la capacidad de las delegaciones extranjeras de trabajar en el país, y también hay reunión entre el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto Internacional. Este encuentro se va a celebrar en Nueva York. Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional por Bolívar, dirigente de Primero Justicia al frente del Parlamento Latinoamericano en Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Saludos. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pedía una primera valoración acerca de esta afirmación del presidente encargado, del presidente de la Asamblea Nacional. Él dice que esto
no comenzó en 2019, pero sí va a terminar en 2019. Yo quisiera su comentario a qué puede obedecer una declaración de esta naturaleza y si no puede estar incurriendo en el error del manejo de las expectativas que tanto ha afectado a aquellos que quieren un cambio en nuestro país. Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, yo quisiera que esto acabara ayer, de verdad. Esta crisis que estamos padeciendo todos los venezolanos cada día es más aguda, más dura, más cruel con cada uno de nosotros. Así que no es el 2019, yo espero que esto acabe ayer o antes de ayer, porque la verdad es que la situación es insostenible y la verdad es que el señor Maduro no tiene ninguna capacidad, ninguna, ni operativa, ni capacidad intelectual, ni capacidad financiera para resolver los conflictos y la crisis enorme que está viviendo el país. Y como muy por el contrario, no es que él no tenga la capacidad, es el origen de la crisis. Yo espero que esto acabe muy pronto. Yo le pregunto entonces a qué puede obedecer esta declaración, es decir, simplemente un deseo que ha expresado el presidente encargado Juan Guaidó. Miren, no sé, tendría que preguntarle a Juan cuál fue la intención cuando él dijo esa aseveración, pero si me lo preguntas a mí, yo sí quisiera, te repito, que esto acabara ayer o antes de ayer, y es un deseo muy grande y por eso trabajamos todos los días, porque esto cambie y cambie rápidamente. A propósito de lo que comenta nuestro invitado, advirtiendo que Nicolás Maduro, en su opinión, no tiene la capacidad intelectual de resolver la crisis, esta profunda crisis en todos los órdenes que afecta a nuestro país. Yo quisiera un comentario a propósito de lo que vimos ayer en esta entrevista inicialmente censurada, confiscada al canal de noticias Univisión, donde efectivamente, y lo decíamos al inicio, el dirigente del PSUV, aparece absolutamente desconectado de la realidad. Yo le preguntaría, o le pediría un comentario, y por otra parte, saber si en esas condiciones se puede establecer algún tipo de negociación con esta actitud. Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, la verdad es que la entrevista que se filtra da muestra en primera instancia de que hay efectivamente un quiebre, un resquebrajamiento en la gente que está alrededor de Maduro, porque es la única forma de que esa cinta o ese video haya llegado a manos de esta cadena de noticias internacional. O sea, porque lo que llega a manos es lo que grabaron los propios agentes de seguridad del señor Maduro, lo cual lo primero que te dice es que ahí hay algo que está pasando, que ni tú, ni yo, ni nadie sabe, pero que está pasando. Y en segundo lugar, da muestra del talante de Maduro. Ahora, no es la primera vez en la historia que un régimen autocrático tiene al frente una persona desconectada desconectada de la realidad. Siempre es así. Casi siempre sucede que cuando tú creas un régimen autocrático te vas creando tu propia realidad sobre el régimen que tú tienes y no te das cuenta y te impide ver el desastre que tú mismo has provocado. Y eso ha pasado muchísimo en la historia y no por ello se ha dejado de negociar, no por ello se ha dejado de buscar una salida que permita que esa nación que sale de la crisis, que sale de la autocracia, lo haga al menor costo posible, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista humana. Si me permite, tenemos un extracto de esa entrevista, la parte final, antes de que él terminara la conversación, procediera a incautar el material, detener al personal de Univisión para expulsarlo luego del país. Y él, en esta parte de la conversación con Jorge Ramos, él dice, bueno, que crisis humanitaria la que hay en los Estados Unidos, en Venezuela todos tenemos hasta 3 médicos de familia. Vamos a escucharlo y yo quisiera su comentario. En Venezuela somos 30 millones de venezolanos y todas las cifras de protección social, igualdad social, seguridad social que hay sobre el sistema venezolano a nivel internacional reconocido, es que bueno, tenemos un nivel altísimo de inversión. Su revolución ha fracasado terriblemente. Bueno, esa es tu visión de derechas de Estados Unidos porque no vives en Venezuela y no sabes el nivel de protección y seguridad social que tiene el pueblo para vivienda, para pensiones, para empleo, para ingresos, educación pública, gratuita, de calidad al 80% de los venezolanos. Pero, a ver, un médico de familia. ¿Le puedo enseñar tenemos el video 3 médicos de familia. Déjame enseñarle el video de lo que yo vi ayer. Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para ti ni para mí. ¿Oíste? Yo creo que es mejor suspenderla. ¿Oíste? Te agradezco todo. Hasta luego. No tiene ningún sentido.
Bueno, en este momento proceden, se llevan del aire la entrevista, confiscan el material, detienen al personal y posteriormente lo sacan de Venezuela. Una cosa, por cierto, una actitud muy democrática. Diputado, yo quisiera su comentario y yo insisto con esto, porque si el diagnóstico es absolutamente equivocado, ¿de qué punto partes para negociar? El fin de la usurpación o incluso el inicio de la transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Mira, María Alejandra, el problema es que no es uno solo, es todo un sistema, y un sistema de gente que sabe que esto es un desastre, que sabe que esto es inviable. No se trata solamente de Maduro, se trata de todos los que están alrededor de Maduro que saben que esto es inviable, que no están tan fuera de la realidad como lo puede estar el señor Maduro. En segundo lugar, yo creo que la mejor muestra de esa última pregunta está en las propias cifras que ha recientemente publicado el Banco Central de Venezuela. Ahí te das cuenta de todo, absolutamente todo el desastre que estamos padeciendo los venezolanos. Y te repito, no es primera vez que tú tienes un autócrata en el poder que está fuera de sí. No es primera vez en la historia que tú tienes un autócrata que está en el poder que no ve exactamente la realidad como él mismo la ha creado. Y eso tampoco puede impedir que haya un proceso de salida del país. Es decir, no es porque tú pongas y digas que está loco o está fuera de sí, no es por ello que tú vas a impedir que se produzca una salida. Eso no puede ser un criterio para desechar o golpear cualquier proceso que se produzca en Venezuela para salir de este desastre que estamos padeciendo. Es decir, diputado, que usted tiene esperanzas de que esta negociación o intento de diálogo que se ha iniciado en Noruega tenga éxito. Mira, no se trata de esperanza, lo que hemos dicho nosotros, aquí no se trata de esperanza, se trata de entender que todos los espacios son buenos para provocar una salida. Por ejemplo, yo felicito y estoy muy a la expectativa de la reunión que hoy se va a dar entre el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto de Nueva York. ¿Por qué? Porque es una forma de seguir unificando esfuerzos en muchos espacios que nosotros hemos venido trabajando, en conjunto o de manera separada. Esto es un espacio que se puede unir fuerzas para avanzar. Y yo eso lo veo ahorita con mucha expectativa. Así lo es Oslo, así lo es la OEA, así lo es Naciones Unidas, así lo es la propia presión que están haciendo los Estados Unidos, así lo es el resto de los países y organizaciones multilaterales, así lo es el resto de las organizaciones de la sociedad civil, así lo es la presión interna en Venezuela. Es decir, no se trata de que esperanzas en Oslo, vuelvo al tema, porque aquí siempre tenemos la tendencia a todo ubicarlo en una sola cosa. Y esto, como una crisis multifactorial, tiene múltiples espacios para salida y múltiples espacios para la presión, como lo estamos aplicando en este momento. Pero se ha abierto una discusión y seguramente usted ha visto las opiniones en torno a este tema de las negociaciones en Oslo, la intención del gobierno, como ha ocurrido en oportunidades anteriores, de ganar tiempo o retrasar cualquier tipo de iniciativa que provoque efectivamente un inicio a la transición en nuestro país. Yo quisiera su comentario al respecto. Bueno, precisamente por verlo esto como multifactorial y ver esto en muchísimos tableros, es que no se puede hablar de avanzar o esperar, porque nosotros no estamos paralizados o sea, nosotros no estamos únicamente comprometidos o instalados solamente en el tema de Oslo, te repito, nosotros estamos haciendo esfuerzos en todos lados, y eso no está parando ninguno del resto de los esfuerzos que estamos haciendo en otros espacios y en otras instancias. No lo está parando, muy por el contrario, lo está reforzando, porque al final, así como los que están en el poder, mientras Estados lo siguen persiguiendo diputados, bueno, igual nosotros seguimos presionando en todos los tableros. Creo que nuevamente es un error, y creo que es un error también de factores propios de la oposición, de empezar a atacarnos a nosotros, a la Asamblea, a nosotros los diputados, especialmente por redes, porque no lo hacen en la calle, pero atacarnos simplemente colocando todo el centro y toda la acción en un solo punto, que es el enorme error que yo creo que se cometió en años anteriores y que hoy no lo estamos cometiendo, que es trabajar la salida de la crisis que estamos viviendo en diferentes momentos, en diferentes tableros y con la misma capacidad de presión. A propósito de la necesidad de unificar criterios, no solo entre los factores que hacen vida en la Asamblea Nacional y que quieren un cambio en nuestro país, también en la comunidad internacional ocurrió, diputado, que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, según algunos medios de comunicación, cedió ante la presión de un ala de la Fuerza Armada y decidió retrasar el reconocimiento de la embajadora designada por el presidente encargado y la Asamblea Nacional en ese país. Yo quisiera su comentario y su interpretación acerca de este tema.
Mira, yo me remito a las propias declaraciones de la embajadora María Teresa Velandria. Ella ha declarado de manera muy seria que lo que le dieron información es que por temas relativos a protocolos, relativos a la agenda, no se iba a producir eso, pero que ella hoy todavía mantiene su estatus y su reconocimiento como embajadora y como representante del gobierno legítimo en Venezuela. Eso fue lo que ella explicó, no solamente por sus redes sociales, sino lo que ha hecho expreso ella en varios espacios en los cuales nosotros estamos trabajando. ¿Y cuál es su interpretación en lo personal, diputado? Mira, mi interpretación es que nosotros estamos ahorita viviendo un momento inédito. Es decir, esto es inédito para América Latina. ¿En qué parte de América Latina un autócrata es desconocido por el resto de sus pares? Pero más allá, no es que un autócrata es desconocido, sino que reconoce a un presidente encargado. ¿En qué parte de la historia de los últimos 100 años de América Latina eso ha sucedido? ¿En qué parte de la historia de América Latina, y digo de América Latina porque no quiero extenderlo mucho más porque puede haber pasado en otras partes, en otros continentes, pero en nuestro continente, ¿en qué momento un gobierno recibe a un embajador o recibe a un representante de ese presidente encargado, aún teniendo una embajada abierta en su nación? Es decir, todo esto es inédito y todo esto no se ajusta a la regla formal, natural y tradicional de las relaciones internacionales. Por tanto, aquí no puede haber ni avance ni retroceso, porque muy por el contrario lo que estamos es reescribiendo incluso el modelo de relaciones internacionales para Venezuela y para la región. Diputado, cuando ustedes aprobaron la adhesión o la discusión para retomar la adhesión de Venezuela al TIAR, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la interpretación inicial fue que buscan establecer algún tipo de cooperación, de ser necesario en el futuro, para poner en práctica otro tipo de iniciativas. Si fracasa el diálogo o cualquiera de estos temas. Yo quisiera su comentario al respecto. ¿Cuál es la expectativa que tienen en torno a la posible cooperación internacional? Porque si algo es cierto, a pesar de que el señor Maduro hable de los 3 médicos de familia y la crisis humanitaria que hay, pero en los Estados Unidos, la crisis en nuestro país se profundiza, como, por cierto, lo reconocía el propio Banco Central de Venezuela. Quisiera su comentario en torno a este tema. ¿Cuál es la expectativa en torno a esto del TIAR? Lo escuchamos. María Alejandra, mira, al menos mi apreciación, como yo lo veo en la Asamblea Nacional. Nosotros desde la Asamblea Nacional estamos tomando todas las decisiones para reinsertar a Venezuela en el sistema interamericano. Acordémonos que el señor Maduro intentó en su momento sacarnos de la OEA y fue sacándonos poco a poco de todo el sistema interamericano para finalmente sacarnos incluso del espacio de la Organización de Estados Americanos. Todo eso lo hemos venido revirtiendo en la Asamblea Nacional. No solamente la presencia del embajador Gustavo Tarre en la Organización de Estados Americanos, en el plenario de la Organización de Estados Americanos, es un paso para reinsertar a Venezuela en el sistema americano. Nosotros hace 2 o 3 semanas, decidimos también reincorporar a Venezuela en todo el sistema interamericano de protección de derechos humanos, que no ha tenido no le han dado tanta bomba, pero lo hemos hecho. Y yo creo que eso es importante. Estamos reinsertando a Venezuela en todos los esquemas y en todos los espacios institucionales que conforma el sistema interamericano, que por supuesto tiene su máxima expresión en la Organización de Estados Americanos. Y esto del TIAR es parte de esa intención de reinsertar a Venezuela. El TIAR, recordemos que es un tratado del año 47, si no me equivoco, es decir, un tratado que tiene muchísimas décadas y del cual Venezuela participó muchísimos años en eso. O sea, si en algún momento, lo raro es que no estemos participando, y lo raro se dio en los últimos 12 o 13 años que han pasado en la historia de nuestro país. Pero la verdad es que siempre hemos formado parte del TIAR, y lo que estamos haciendo es reinsertarnos a ese tratado, como reinsertarnos a todo el sistema interamericano. Finalmente, diputado, yo le preguntaría su interpretación en torno a esta decisión de Canadá de suspender operaciones diplomáticas de su embajada en Venezuela, asumiendo una posición similar a la de los Estados Unidos recientemente en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Mira, es lamentable la retirada de Canadá, uno de los países que está muy al frente y muy decidido en el apoyo nuestro a la lucha por el cambio democrático. Las razones que ellos dan evidentemente tienen que ver no solamente con la situación de Venezuela, sino con la situación de seguridad. Ya habíamos visto cómo hace algunos años ellos cerraron consulados, y todas las actividades consulares se hacen a través de México, y esta decisión ahora evidentemente es lamentable para las relaciones internacionales de Venezuela. Es lamentable para el país, pero creo que en nada va a cambiar la posición de Canadá en su presión y en su acción para que Venezuela retome la libertad. Yo estoy clarísimo que una vez que Venezuela
retome su libertad y su democracia, ellos van a volver con mucha fuerza, no solamente a abrir embajadas, sino a activar todos los procesos de cooperación más amplios y con más fuerza de lo que han venido haciendo hasta ahora. Gracias, diputado Ángel Medina, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Diputado por Bolívar, dirigente de Primero Justicia al frente del Parlamento Latinoamericano en Venezuela, expresando opinión, Alicia, acerca de la preocupación cierta, permanente de la comunidad internacional en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela, el valiente, no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, Conmingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Conmingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y con nuestro siguiente invitado vamos a hablar acerca del papel que juegan países como Rusia y China para entender el destino de Venezuela. Comentábamos al inicio esta reunión que van a sostener hoy los cancilleres de Rusia y Colombia en el marco del Foro Internacional Económico de San Petersburgo. Colombia es el país que más migrantes venezolanos ha recibido, yo les diría que en el mundo. Me parece que según las cifras de Naciones Unidas, prácticamente 1/3 del total de ciudadanos que han salido de Venezuela. Y ya tenemos en línea telefónica a Guillermo Tell Aveledo. Él es politólogo, doctor en ciencias políticas, profesor de la Universidad Metropolitana. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Bien, mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, tiene que ver con la comunidad internacional. Hoy se celebran distintos encuentros en el exterior para discutir una vez más la crisis en nuestro país. Uno de los más destacados, yo diría, el que se celebra en San Petersburgo entre los cancilleres de Rusia y Colombia. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Bueno, evidentemente el rol de la comunidad internacional es amplio y es diverso. Cuando nosotros hablamos de comunidad internacional siempre estamos pensando usualmente en Occidente, pero el rol de China, el rol de Rusia, especialmente el rol de Rusia en estos meses, ha sido muy relevante. Esperemos que en el caso de Rusia y Colombia, quienes son dos de los países más interesados en una resolución del problema venezolano, puedan orientarse hacia una solución acordada. El gran problema para la democracia venezolana es que posiblemente esa solución ya ha barrido la opción inmediata de un conflicto, de un conflicto bélico, pareciera orientarse hacia una ruta de transición que va a ser para muchos imperfecta y que no va a tener posiblemente todo el apoyo de la opinión pública, y eso es algo peligroso en una situación de baja autoridad
como la venezolana. Ya vamos a entrar a este tema de la posible transición y probablemente imperfecta en nuestro país, pero le pediría un comentario sobre este artículo de Wall Street Journal donde revela que la contratista estatal rusa de defensa Rostec estaría, retirando gradualmente su personal, que tenía como función, entre otras cosas, el entrenamiento de tropas en nuestro país por falta de pago. Hoy la empresa ha desmentido algunos de los datos publicados por el Wall Street Journal, pero yo quisiera un comentario de su parte en torno a este tema, porque citando fuentes anónimas que no han querido identificarse, aseguran que ellos creen que la pelea se está perdiendo los rusos y por eso toman esa determinación. Lo escuchamos. Bueno, el desmentido de la empresa es también revelador, pero estamos en una especie de guerra de información y contrainformación, en la cual lo que sí se nota de parte del gobierno venezolano es que el gobierno venezolano hasta ahora ha estado muy dispuesto a hacer todos los gastos necesarios para su propia defensa, el gobierno del presidente Maduro. El presidente Maduro siendo, en este caso, un presidente que no goza de legitimidad, pero sí tiene el poder armado suficiente para mantener el control. Aunque eso se ha visto un poco resquebrajado con la situación del 30 de abril y todos los días posteriores, lo cierto es que ese control no tiene un rival inmediato de importancia, y eso es parte de los cálculos de la empresa rusa. Ahora, el desmentido es el desmentido. Como todo lo de Rusia ha sido con tal opacidad, y los intereses rusos son entre geopolíticos y comerciales muy diversos, lo más probable es que haya algo de media verdad y media mentira en esta noticia de Wall Street Journal. Pero uno pensaría, hasta ahora el Wall Street Journal, a diferencia de otros medios internacionales involucrados en la cobertura de Venezuela, ha sido siempre muy certero, muy cuidadoso. Nada que no sepamos, esto de la falta de pago, la falta de pago en el caso de los compromisos adquiridos por el equipo de Nicolás Maduro. Ahora, yo le preguntaría sobre lo que comentaba, esta transición que probablemente va a ser imperfecta. ¿A qué se refiere nuestro invitado? Toda transición es insatisfactoria en términos de los objetivos puros de cada bando. El objetivo puro de cada bando es obtener el poder para sí, pero en Venezuela la transición puede implicar una apertura democrática que no sea necesariamente la envisionada por la Asamblea Nacional y que no sea necesariamente el mantenimiento del status quo, y eso es insatisfactorio. Si es insatisfactorio de una manera que se considere relativamente justa, pues por supuesto siempre va a haber descontentos, pero esos descontentos se pueden paliar si indica una apertura. Ahora, si no lleva una apertura, sino que lleva una mayor crispación, pues obviamente no estamos haciendo la transición con los actores necesarios. En otras circunstancias, actores que históricamente estaban opuestos, actores que históricamente estaban, no digo reñidos, sino existencialmente opuestos, pudieron ponerse de acuerdo para transiciones. ¿Por qué Venezuela no podría ser ese caso? Aquí lo que trágicamente falta es un conflicto que despierte a las partes de su letargo de poder. ¿Por qué llega usted a esta conclusión? La posibilidad de una transición, aunque sea imperfecta en nuestro país, tomando en cuenta lo que han advertido muchos analistas, y es que en el caso concreto del equipo de Nicolás Maduro, más allá de la profunda crisis que afecta a Venezuela, no tiene o no tendría mayores incentivos para entregar el poder o incluso permitir una transición. ¿Qué puede decirnos? Bueno, uno de los grandes temas del proceso político venezolano para el gobierno de Maduro es la inviabilidad económica de su proyecto. Por supuesto, ellos podrían dejarlo y dejar a la sociedad morir o estar a medio morir, o mantener esa especie de oasis artificiales de relativa prosperidad en lo que se ve en el consumo, especialmente en Caracas. Pero en realidad eso es inviable en el mediano plazo, sino ya en el corto plazo. El gobierno de Maduro parece sacarse de la manga a cada rato alguna solución para sus pequeñas crisis, pero está haciendo aguas constantemente en términos de su eficacia. Puede con eso contener
la crisis social que se le viene? Pues obviamente no. Lo único es que tiene, eso sí, una serie de medidas a su favor. Pero si esa transición se llegase a dar, si realmente hay la conciencia o la necesidad de hacerlo, lo que sea que ocurra siempre va a ser imperfecto, va a ser incompleto. No va a ser a los términos que ha planteado hasta hoy el gobierno de Juan Guaidó. Yo tengo que preguntarle sobre lo que ha trascendido en torno a estas conversaciones en Noruega, lo que vimos en los comunicados posteriores, el análisis que se ha publicado en distintos medios en torno a este funcionario Dag Nylander, quien participó aparentemente también en los diálogos de paz de Colombia. ¿Qué puede decirnos? ¿Cuál es su expectativa en torno a una iniciativa de esta naturaleza? Bueno, es una iniciativa que corresponde a lo ordinario de la política exterior noruega. Es un país que tiene y que banca su prestigio justamente en este tipo de acciones. Por supuesto están los intereses particulares de Noruega, pero es que si juzgamos los intereses particulares de Noruega, tenemos que jugar los intereses particulares de todas las potencias involucradas. Entonces no podemos separar intereses, aspiraciones, ideales constantemente. Eso es una especie de análisis esquizofrénico. En el caso noruego y en el caso del señor Nylander, se trata de una política exterior sumamente profesionalizada en estos temas de negociaciones. Hay quienes sugieren que no se trata de un conflicto de la naturaleza de los que ellos han resuelto en otras oportunidades. Sin embargo, y que no todas estas mediaciones han tenido éxito, porque tenemos que además recordar que de lo que se trata, y por eso hago el sin embargo, no es el tema tanto del conflicto o del mediador, sino de la voluntad, y la voluntad implica los incentivos de las partes para ponerse de acuerdo. Usted mencionaba antes que, en efecto, analistas han mencionado que el gobierno venezolano tiene pocos incentivos para negociar, pero el caso es que está allí porque le conviene, está allí que está sacando esto. No, ciertamente está sacando tiempo, porque el tiempo en este momento juega del lado del gobierno. El gobierno de Nicolás Maduro es el único que no tiene, salvo por la presión de la crisis, un plazo determinado. Eso sí ocurre en la unidad opositora, eso sí ocurre en el gobierno de Juan Guaidó, lamentablemente por el propio atajo estratégico que se ha trazado. ¿No cree usted que este tipo de iniciativas inhiban la presión internacional que se ha venido ejerciendo para conseguir una transición a la democracia, o no tienen nada que ver? ¿Qué opinan? No, sería ingenuo pensar que estas iniciativas están desconectadas de todas esas presiones. Por una parte, ninguna negociación implicaría la continuación del status quo tal cual está, así que ya en eso implicaría de una resolución algún tipo de acomodo que rete el status quo actual. Y esa es la posición del Grupo de Lima, esa es la posición de el Grupo Internacional de Contacto, que tienen más en común que lo contrario. Y además, la ventana de posibilidad de una resolución radical de este conflicto se ha ido cerrando por una brecha de apoyo internacional, y el propio Estados Unidos ha estado buscando otras rutas de acuerdo y de consenso en torno a su posición, pero igual también en torno a la negociación. Así que no está completamente desligado. Noruega es un aliado de la OTAN, Noruega es una democracia occidental, está en ese club y está, según lo que ha trascendido, muy en contacto con los distintos grupos. Quizás hay otras potencias europeas, y en el caso de Noruega, que no está dentro de la Unión Europea, es relativamente distinto, estén más cercanas a los Estados Unidos en su esfuerzo, pero sería ingenuo pensar que están completamente separados de la postura de Estados Unidos. Cuando Noruega intervino en el caso colombiano, lo hizo bajo la égida de los Estados Unidos también. ¿Quiere decir que esto lo está dirigiendo los Estados Unidos? No, pero sería ingenuo pensar que Estados Unidos no está informado y completamente de acuerdo. Al fin y al cabo, no ha mostrado un escepticismo tan duro como lo hizo, por ejemplo, con la iniciativa de México y Uruguay hace unos meses. Según ha trascendido con relación a este tema de Noruega, uno de los principales obstáculos, si no el fundamental,
es la negativa de cesar en la usurpación para permitir la celebración de unas elecciones libres, transparentes en Venezuela. Yo quisiera su comentario al respecto porque citábamos al vicecanciller italiano que estuvo en nuestro país, Ricardo Merlo, decía en una entrevista al Clarín, después de reunirnos con Nicolás Maduro no lo vi con muchas intenciones de celebrar comicios en Venezuela. ¿Qué opina usted? Toda negociación parte de posiciones máximas que eventualmente van a tener que converger en algo relativamente cercano. La posición máxima de la oposición quizás tenga que tener alguna flexibilidad, la posición máxima del plan del presidente Guaidó tiene que tener alguna flexibilidad. En términos de la negociación, lo deseable sería, y lo lógico sería, es que el gobierno de Nicolás Maduro se plantee unas elecciones en las cuales, si no participa él, participa el chavismo de manera competitiva, pero para eso seguramente tendría que obtener algún otro tipo de concesiones. El asunto es que si en este poder, en este momento, hay capacidades e incentivos de poder para poder lograr que el gobierno Maduro haga justamente eso. Y ahí sí ha mencionado usted correctamente el tema de la presión. Si existe una negociación y se ablanda la presión, pues obviamente eso no va a tener mayor sentido, mayor capacidad. Hay uno de los temas esenciales de esto, es que esa presión se ha ablandado porque o todas las cartas se han jugado sin éxito en estos últimos meses, o las cartas no estaban planteadas correctamente. Había un error estratégico de apreciación de las debilidades del Ejecutivo, etcétera. Y uno muy importante es que en realidad desde muy temprano, por diversas razones, el gobierno de los Estados Unidos ha descartado o ha mostrado que no tiene realmente planes para una presión militar importante. Así que en buena medida quien ha dejado colgado de la brocha en algunas promesas, algunos ofrecimientos a la alternativa de gobierno en Venezuela, alternativa al gobierno de la Asamblea Nacional, han sido algunos de sus importantes aliados, en este caso Estados Unidos. Tenemos que hacer una pausa para ir a policía. Yo le ruego a nuestro invitado que permanezca unos minutos más de ser posible, porque nos interesa mucho conocer su opinión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en Venezuela. El presidente encargado, Juan Guaidó, insiste en hacer un llamado a la institución castrense en nuestro país, al igual que los funcionarios norteamericanos. Sin ir más lejos, John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, el fin de semana le escribía directamente a Vladimir Padrino otra vez, advirtiendo que estar con el pueblo venezolano a favor de una transición democrática y constitucional es lo importante, proteger las instituciones y el futuro de Venezuela. Él le decía, no te dejes arrastrar por un dictador obsesionado únicamente con el poder. Insisto, me gustaría conocer la opinión de nuestro invitado en torno al papel de la Fuerza Armada venezolana de cara a una transición. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Forma buenos hábitos con humor. Que sean sanos, que sean activos, que sean felices. Son algunos de los deseos que como padres, amigos o miembros de familia tenemos para los niños. Para quienes somos padres, sabemos que esto inicia con su educación. Para el tema de Todo se puede, educarlos para llevar una alimentación sana, hacer ejercicio, cuidar de su cuerpo, pueden ser algunos de los objetivos. El gran detalle, especialmente a los niños y adolescentes, podría parecerles aburrido. ¿Y qué tal si a la educación le agregamos el humor? Un ambiente alegre y libre de tensiones, una influencia positiva y sensación de seguridad personal son algunos de los beneficios del humor en la vida cotidiana. Ambiente que facilita la introducción de valores,
Pero un buen sentido del humor es una habilidad que los padres deben ayudar a desarrollar desde la infancia, criando no solo a niños más felices, sino que también mejor adaptados y preparados emocionalmente para el mundo de hoy. Te traje 3 tips. Enseña y comparte con los niños lo divertido de la vida diaria. ¿Cómo? Encuentra algo gracioso dentro de la cotidianidad. Enciende su creatividad. Alaba sus ocurrencias y conversa sobre ellas. Desarrollarás su capacidad de expresión. Y tal como Jaimito, tenga a la mano un chiste. Un niño que aprenda con humor no solo será un pequeño feliz, sino que estará empezando un camino a convertirse en un adulto sano y estable. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tratando de entender la discusión sobre Venezuela en los distintos tableros internacionales. Nos acompaña Guillermo Hotel Aveledo, politólogo, doctor en ciencias políticas, es profesor de la Universidad Metropolitana. Y yo le dejaba una inquietud, profesor, en torno al papel de la Fuerza Armada en nuestro país de cara a una transición a la democracia, tomando en cuenta que lo que hay en Venezuela, me corregirá si me equivoco, es un gobierno esencialmente militar. Lo escuchamos. Esa es una muy buena inquietud. El apoyo militar es esencial para la continuidad de esto que llamamos la Revolución Bolivariana, pero más allá de ello es realmente el protagonista, y más que el fiel de la balanza, un sector esencial dentro del propio gobierno. Dice que es un gobierno militar, parcialmente, en el sentido que cumple los objetivos de las Fuerzas Armadas, sin que las Fuerzas Armadas tengan todo el compromiso de la gerencia del gobierno, aunque han crecido en responsabilidad, y más que crecido en responsabilidad, han crecido en las ventajas que les da la cercanía del gobierno, la repartición de recursos, el acceso a los pocos recursos que llegan al país, en buena medida están controlados por sectores de las Fuerzas Armadas. Pero es un gobierno corporativo militar, y ese quiebre se mostró en ese descontento en los hechos del 30 de abril. No suficiente, no de manera suficientemente fuerte como para hacer un cambio de orientación del gobierno, pero ciertamente preocupante. Ahora, tenemos una institución armada que justamente por esa no consistencia corporativa dentro del gobierno, también ha estado sometida a una importante represión desde el aparato de inteligencia, el aparato de inteligencia paraestatal, exterior, especialmente el cubano, y también sometida a unas diversas purgas. Vamos a ver cómo en los ascensos militares dentro de un mes, si
todo parece indicar que llegaremos a esa fecha. El gobierno de Nicolás Maduro tiene oportunidad de cómo va a barajear la situación militar interna. Pero sobre la figura... ¿Aló? Sí, adelante, termine, profesor. Pero lo cierto es que los militares y la cúpula militar hoy tiene una influencia decisiva en los destinos de la nación. Y no parece haber tomado conciencia plena de ese rol, para bien o para mal, porque no termina de dar un paso que no necesariamente es orientado hacia la democratización de Venezuela, y eso es parte de la tragedia. Al depender del sector militar, estamos enfrascados en una lógica que es distinta a la lógica de la política ordinaria, que es la lógica de los acuerdos y los consensos. No estoy diciendo que una superioridad serían los civiles. El gobierno de Nicolás Maduro es un civil, pero obviamente eso no lo hace un mejor gobernante. Pero como ha ocurrido en otros países autocráticos, es decir, no significa que el gobernante que sale da paso a una transición, lamentablemente, a la democracia propiamente dicha. Ahora, yo le preguntaría sobre el papel de Vladimir Padrino López. Estados Unidos insiste en hacer llamados a este oficial. Él hace algunos días expresó opinión diciendo: han intentado comprarnos, y eso generó toda clase de conjeturas. Quisiera su comentario. Se ha dicho incluso que va a salir del Ministerio de la Defensa próximamente. ¿Qué puede decirnos y qué expectativa puede haber en torno a esta figura que tanto poder ciertamente ha adquirido, al menos en la administración de Nicolás Maduro? Pues ciertamente, pero su poder depende de su vinculación con las Fuerzas Armadas. Si Vladimir Padrino es sacado de la comandancia de las Fuerzas Armadas, demuestra que su poder efectivo ha disminuido enormemente. Y ahí habría que pensar que la estrella del general habría dejado de brillar. El general Padrino ha acumulado un poder porque está en la situación de hacerlo, pero fuera del ministerio, fuera de las Fuerzas Armadas, no tendría realmente esa capacidad. No tiene un liderazgo carismático fuera de la institución, no tiene prestigio en la sociedad, no podría convertirse en una alternativa de poder ni siquiera dentro del chavismo. Así que ahí está también entrampado el gobierno. El gobierno depende de Padrino para la unidad militar, y en eso está muy resquebrajado su autoridad y su prestigio, dado los recientes hechos. Pero además tiene el tema de la vinculación con Estados Unidos como una espada de Damocles. Pareciera más bien que descartado por parte de los Estados Unidos la posibilidad de realmente influir sobre Padrino. Ahora lo que se trata es de desprestigiar y dividir el liderazgo militar como modo de forzar una resolución dentro de las Fuerzas Armadas. Eso es un juego... ¿Usted no cree que este mensaje intenta despertar la conciencia del general Padrino? Todo lo contrario, de crear divisiones en las Fuerzas Armadas. Es su interpretación, digo, el mensaje del embajador. Sí, eso ya la eficacia de lo anterior, si alguna vez la tuvo, se ha demostrado fallida. Así que a los Estados Unidos ¿qué les queda? Bueno, en buena medida la intriga política. Esto no es una situación muy dignificada por una potencia internacional, pero es que en el contacto con la Fuerza Armada venezolana, especialmente por los hechos del 30 de abril, ha quedado muy en entredicho la influencia de esa potencia en estas Fuerzas Armadas, en ese liderazgo. Fueron realmente embarazosas las declaraciones de Pompeo, Abrams y Bolton en torno a los hechos. Embarazosas por contradictorias y embarazosas porque demostraban que las previsiones de un plan de apertura democrática por medio de la presión militar, si no estaban sumamente crudas, estaban sumamente mal calculadas y tenían varios vacíos de inteligencia. Finalmente, profesor, es difícil de prever o proyectar, pero la realidad es que si la crisis avanza y no se toman medidas, probablemente habrá una reacción internacional incluso para hacer frente a la crisis humanitaria compleja que puede desbordar aún más
la región. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, esos escenarios que sabemos de momento son lejanos, pero están presentes porque, insistimos, la crisis no se detiene en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lamentablemente, la historia no da unas esperanzas importantes hacia la democratización desde ese escenario. Los países están preocupados por Venezuela, no solo por los valores democráticos, están preocupados esencialmente por el interés de que el desborde venezolano afecte sus territorios, el desborde del Estado venezolano afecte su seguridad, especialmente los estados fronterizos, y por eso van hacia un reacomodo. Ya lo vemos en el caso de Brasil, lo vemos tímidamente en el caso colombiano, que dice y se desdice con respecto a sus posiciones, y su preocupación esencial no es, lamentablemente, la legitimidad de la Asamblea Nacional o la legitimidad de las elecciones en Venezuela, sino el efecto que eso tiene en sus países. Y el modo en que lo puede resolver, de repente, no va a ser resolver el tema internamente, sino contener. Y en esa contención, ¿quién va a recibir recursos? Van a recibir recursos de esos estados, van a recibir esos recursos de esos estados para paliar con una crisis, como ocurre con el caso sirio en el Mediterráneo. Quienes reciben los recursos de la asistencia internacional para paliar con los refugiados son los países que reciben refugiados, mientras Siria se desangra y se consolida el régimen autoritario. Eso, si esperamos por eso, eso va a ser triste y dramáticamente lo que va a ocurrir. Gracias, profesor Guillermo Tell Aveledo, por atendernos, acompañarnos, ofreciendo opinión y análisis acerca del contexto internacional. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Nos despedimos. Comento algún mensaje a través del Twitter. Rafael Hernández sobre la decisión del gobierno canadiense. Dice: la suspensión de operaciones de la Embajada de Canadá en Venezuela incrementa el aislamiento del régimen de Nicolás Maduro en la comunidad internacional. Bueno, parte de las opiniones y reacciones en torno a esta decisión. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron